de vuelta y ahora nos está visitando nuestro estudio Marilia Peralta, nuestra coach, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial y otros temas muy importantes versus también. Inteligencia emocional. Inteligencia cognitiva. Marily, ¿cómo está Marily? Muy bien, Rodrigo. Gracias por venir. Muchas gracias. Yo tengo la primera pregunta para ti. Dale. Porque hoy día estamos ocupando la inteligencia artificial prácticamente para todo. Para todo. Sí. Entonces yo me imagino que eso está despertando en las personas, en los chilenos, emociones. Totalmente. ¿Has podido investigar sobre eso? Sí. Bueno, vamos viendo las noticias, el número duro, cuando dice que más del 40% de los chilenos están en este temor de que la inteligencia artificial les va a quitar su trabajo. Eso es como el titular. Sí. Entre ellos los periodistas. No, lo que pasa es que hoy día, ¿sabes qué ocurre? La mayoría de las notas más básicas, la de pirámide invertida, ya algunos medios la hacen. Pensar, opinar, interpretar, no. Pero esa otra función sí. Es que ahí está. Digo, la inteligencia artificial es como nos tenemos que subir a una locomotora a toda velocidad, a un tren, estos AVE, estos de alta velocidad, que está conducido por nadie. O sea, a la larga nos tenemos que subir a la fuerza, algo que va ya a 1000 por hora, y cuando llegamos al primer vagón no hay nadie que lo está conduciendo, y eso se conduce solo. En realidad lo estamos haciendo nosotros día a día, alimentando esta Big Data a todo nivel. ¿Ya? Pero se dice que la artificial es una nueva raza no biológica. Puede ser, efectivamente. Para mí, o la primera puede ser. Es una revolución, yo creo que desde el descubrimiento de la invención del fuego, yo creo que es así de importante. Sí. Superando los otros inventos que han habido. Porque en el fondo tiene una forma de vida que nosotros desconocemos, que es no biológica, que es y que no sabemos cómo va a evolucionar. Exactamente. Porque depende de nosotros. Claro, porque el algoritmo, o sea, no depende de nosotros hasta cierto punto, porque también ya entre ellos ya solo ha ido evolucionando. Exacto. Entonces partió otra vez de nosotros, pero ahora se puede descontrolar y nos puede dominar. Ve usted, por ejemplo, no sé, Blade Runner y un montón de películas. Y ahora es una realidad. A ese respecto. Pero es que la ciencia ficción termina siendo realidad. Se vuelve realidad. Hablábamos también de la inteligencia emocional y yo sé que ahí está muy conectado con la emoción, evidentemente, y con la medicina china. Con la medicina china. Ese es un poco lo que te quería contar hoy día, porque la inteligencia artificial, vemos que hay mucho énfasis en aprender cursos de inteligencia artificial. Hay mucho énfasis, sobre todo en el emprendimiento. Yo soy coach de mentora de emprendimiento para profesionales de salud. Y lo que más preguntan no es que cursos de ChatGPT, cursos para hacer dibujos, animaciones, etcétera, están muy centrados en eso. Y nos estamos olvidando algo tan básico que es la inteligencia emocional, la IA versus la IE. Y si no dominamos la IE, la IA nos va a superar. Y este diagrama que tengo aquí atrás, que me acompaña, que es de las teorías básicas de medicina china, que fue un primer año de acupuntura, yo también como acupunturista, el primer año estudié todo esto y se lo voy a entregar en 5 minutos. Ya. Descubrí de alguna manera, visualizando qué es lo que hay hoy día, cómo las emociones también a manera colectiva también se pueden predecir. Los chinos, la teoría de medicina china, de los 5 elementos, los 5 reinos mutantes, viene del año 3000 a.C. O sea, ya manejaban esa información y nosotros la estamos descubriendo ahora, de manera, cuando ya nos duele algo, un codo, la rodilla, vamos al acupunturista, los chinos lo veían de manera preventiva y podían predecir todo lo que venía. Entonces así también las emociones, como las estaciones del año, también tienen ciertas asociaciones. Está bueno eso, ¿eh? Muy interesante. A ver, explíquenos un poco más con el gráfico. Es que es una proyección de emoción. Sí. Es una proyección de emoción. Entonces aquí tengo una estrellita, no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos 5 elementos. A diferencia en Occidente que hablamos de 4 elementos, la medicina china habla de 5. Y vamos a partir por el agua, después, y cada una genera al siguiente. Agua genera madera, madera genera fuego, fuego genera la tierra, tierra genera metal y metal nuevamente al agua. Siempre en ese orden, y así también las estaciones del año. Por ejemplo, agua corresponde al invierno, la primavera va a ser la madera, el verano va a ser el elemento fuego, el verano tardío o canícula. Nosotros descubrimos el veroño, ¿se acuerdan que el año pasado les di mucho con el veroño? Que es ese verano tardío entre el Festival de Viña y Semana Santa. Claro, verano y otoño, veroño. El veroño, que inventaron ese concepto y los chinos ya hace 3000 años ya sabían que existía este verano tardío. Y después tenemos el otoño con el elemento metal y el invierno con el elemento agua. Y cada estación tiene una emoción asociada, que no es ni buena ni mala, son básicas. Está asociada. ¿Y en base a qué las asociaron? Observación. No, ellos, los chinos, nunca hicieron una disección para ver dónde están los meridianos del punto de acupuntura. Ellos observaban mucho, observan la naturaleza y van con eso. Entonces, observando naturaleza, pudieron hacer ellos su propio algoritmo, decir para dónde va. Entonces, si tenemos el elemento agua, hoy día estamos en invierno, la emoción que prima en el invierno es el miedo y el terror, curiosamente.
¿Y cómo podemos transmutar el miedo? Ahí hay que tonificar, como dice ese es el lado oscuro. Tenemos el lado claro, que es la valentía y la fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para que después vamos a ir a primavera, que es la madera, y la madera tiene otra emoción que es bastante extraña. ¿Cuál es la emoción de la cólera madera? O la ira. ¿La cólera o la ira? O la ira, el enojo. ¿Cuándo fue el estallido? En octubre. En octubre, primavera. La primavera árabe, cuando se levantó. Exactamente. Claro. Y ahí uno empieza a observar, y de ahí empieza a fijar. La primavera del 68, que también fue revolucionaria. También, la revolución Claro. en mayo del 68, Sí. mayo en el hemisferio norte. Sí. ¿Te das cuenta? Primavera. Entonces uno empieza a observar y dice, ¿por qué los elementos, las revoluciones generalmente en primavera? Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la astrología, con los signos, las personas que nacen. Eso va para como 1000 programas más, porque ahí, incluso por los años que terminan también, Claro. los elementos están regidos. Ahora estamos en el año del Dragón serpiente de madera yin. Eso es otro. Yo soy tigre de madera. ¿Y tú? Tigre de madera, y yo soy conejo de... ¿De agua? ¿De fuego? Ay, creo que conejo de fuego, sí. Sí, creo que Yo sí. soy dragón O de fuego, así aire. que, uf. Oye, pero mira, ya que Pero estamos hablando. ya, estamos viendo la emoción. El miedo. ¿Te acuerdas cuando la Guerra de las Galaxias Yoda decía el miedo lleva la ira? Sí, po. Aquí está. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya lo decía Yoda, no lo decían los chinos hace 3000 años. Entonces, si uno entiende esas teorías de medicina china, uno puede predecir. Y el miedo también se puede controlar, como tú decías. ¿Cómo lo puedo transmutar? El conocimiento. El miedo es algo que cuando nos enfrentamos a algo desconocido o nos paralizamos o atacamos, ¿cierto? Que es esta emoción primitiva, esa emoción, como dicen, del cerebro reptiliano. Claro, exactamente. Entonces tenemos el invierno como energía, que nos vamos hacia adentro, que hibernamos, nos escondemos. Pasa eso también de manera colectiva. ¿Cómo controlamos el miedo? El agua, ¿con qué se controla cuando se desbordan los ríos? ¿Qué le ponemos? Un dique. ¿De qué? ¿De madera? ¿O de cemento? ¿De piedra? ¿Ya? ¿Voy bien? De plástico. Arena. De tierra. Tierra. Entonces tenemos otra laminita donde está el círculo de control, que hay uno que cuando se cruza. Vamos a la tercera lámina, entonces. Otra laminita así como el PPT. Sí, como, Pronto ya viene. El touch. Sí, señores. así como la que sigue. Bueno, cada elemento, así como un elemento es la mamá del otro, por decir, también uno puede controlar el elemento. Y ahí está la magia de la medicina china, que uno puede prevenir. Cuando uno no estudia para una prueba, ¿qué tienes? Miedo, ¿cierto? Obvio. Ya, pues. ¿Y cómo se supera Y después te ese miedo? saca un 0 y te da rabia. Claro, y Vamos, se ¿quién la tiene la pone culpa? ira. El profesor que me tiene mala. Y así empezamos, entonces el miedo lleva la ira, lleva el sufrimiento, como decía Y es Yoda. un ciclo vicioso. Es un ciclo. Entonces, si entendemos hoy día el miedo frente a la inteligencia artificial, tenemos que aprender la inteligencia De todas artificial. maneras. Y tengo otra pregunta, porque en el Dale. fondo también esto lo ven muchos emprendedores. ¿Es un buen momento para emprender cuando uno está con miedo? El miedo hay que hacerlo. Hay que hacerlo con miedo. El tema, ¿cómo se enfrenta el miedo? Enfrentando aquello que nos da miedo, literalmente. Entonces, pero con conocimiento. El ¿Qué tengo que conocimiento hacer? es poder. Exacto, y el conocimiento aplicado. Porque hay gente que hace muchos cursos, pero los Pero deja no ahí lo aplica. guardados, no, cursos online que nunca ejecuta, cosas que quedan a un lado. Ahora hay que hacerlo de manera aplicada. Así que, más o menos, el tema es aplicar el conocimiento, estudiar, interesarse. Entonces, si alguien quiere emprender y está el tema de inteligencia artificial, tiene que conocer las herramientas, conocer el mapa, las cosas que tiene que ver antes de emprender. Mira, yo la verdad que no conocía esto, me parece súper interesante. Cuéntanos un poco por qué tenemos que conocerlo y por qué está tan relacionado con la inteligencia emocional, con la inteligencia artificial y cómo estas culturas milenarias nos pueden Dar respuesta, aportar claro. a la verdad lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, yo creo que, más que creo, estoy segura de que toda esta sabiduría viene de antes. ¿Cómo conversan, por ejemplo? Tienes la sabiduría maya, por ejemplo. Tienes la sabiduría de los incas, tienes los Vedas, tienes a los chinos, tienes a los griegos, que nosotros tenemos más influencia griega por el tema del Imperio Romano, todo este Todos tema más helénicos. del Mediterráneo, exactamente, los 4 elementos, todo deriva de ahí. Los egipcios, pero ellos también tenían sabiduría. Lo que pasa es que no quedó registrado, pero también tuvieron sus propias revoluciones, sus propios temas, entonces, pero a la larga la historia siempre se repite. Siempre. La historia es cíclica, se dice. Es triste eso. Pero Algunos es dicen, que sea la cosa buena, no la mala. sí, primero se repite como tragedia y luego como farsa. Ojalá que esta sea la etapa de la farsa. Claro. Y que la tragedia ya la hayamos vivido. Pero muy interesante este tema, la verdad. Yo no Incluso conocía el esto. ciclo 2019-2020, ¿te acuerdas? Eso fue en octubre, después el verano como que ya se pasó, se calmaron después un vino poco la los ánimos. pandemia en otoño. De aquí entramos a clase y nos encerramos en pandemia, aquí nos dio tristeza, ¿cierto? Tristeza, Claro. nos melancolía cuando nos encerraron y después vino el miedo. Miedo en el Miedo. invierno. Y después Y rabia ahí porque no vuelve. llegaban las vacunas y porque no sé, güey, claro, hasta cuándo porque no puedo ir a ver a mis empieza- papás. Entonces, sí, Y no puedo observen- trabajar, Claro. no puedo Observen salir. las emociones propias, que hoy día nos estamos centrando en el miedo, después podemos ver en otra oportunidad las otras emociones, cómo se van controlando. Pero hoy día el miedo con conocimiento, estudiar,
investigar, informarse de fuentes obviamente de lo más fidedignas posible, ahora con tanta hay que Sí, empezar a identificar pero que tú ahí nos podías ayudar con alguna bibliografía para la gente que se interese de aprender un poco más estos conceptos. Claro, yo por ejemplo me parece muy interesante y que lo puedas aplicar en muchas cosas. ¿De dónde saco esta información fidedigna? Puede googlear, de alguna manera busque los 5 elementos de la medicina china. Los 5 elementos de la medicina china. O bien, a mí me gusta más el nombre de los 5 reinos mutantes. Es más poético, los que me encantan. Ya, pero eso es más difícil. No, pero es que van mutando, a la larga es eso, van cambiando. Los 5 reinos mutantes. 5 reinos mutantes o 5 reinos o 5 elementos de medicina china. Y hay una tabla gigante, o sea, tiene cada elemento, cada reino tiene un color, una emoción, un animal, un órgano del cuerpo, que es de ahí deriva la acupuntura también. ¿Hay algún documental que nos pueda recomendar en base a esto? Yo creo hay varios. Yo voy a decir más que empezar a investigar es... como película, yo creo que puedes partir por Kung Fu Panda. Kung Fu Panda ya. ¿Por qué son los 5 furiosos? ¿Por los 5 elementos? Oye, pero qué interesante. Oye, Marito, pero de verdad, ese pum nos... Yo voy a empezar con Kung Fu Panda. Sí. Voy a partir con Kung Fu Panda. Las emociones, porque contra los 5 elementos, los 5 furiosos, cada uno tiene una característica especial. O también intensamente. Intensamente, que trabaja las emociones. Yo la he visto. Me encanta intensamente. He visto las dos. Y los colores, ahora hicieron mal el color, por ejemplo, de la chica que era así como media mal genio, era madera, la de celo, pero el de la Ira era azul, ¿te acuerdas? A Ira le pintaron no, la rojo. Tristeza era azul. La tristeza azul. Y el miedo medio morado también, que puede ser morado negro también, está bien. Entonces, pero de alguna manera las emociones bien marcadas también se va del punto de medicina china. Y el miedo siempre estaba ahí porque no conocía las cosas. Obvio. Oye, pero qué interesante me encantó todo esto. el tema. Cómo aplicarlo también a nuestros propios proyectos, a nuestras propias ideas y a todo lo que queramos desarrollar, sobre todo ahora que estamos en transición. De todas maneras. Exacto. ¿Tenemos miedo? Bueno, ¿qué es lo que me da miedo? Identificar el factor. Ya, ¿qué es lo que me está dando miedo? ¿El que dirán? ¿El miedo al fracaso, lo que habíamos conversado otra vez? ¿O el miedo al éxito? Que también nos dicen, ¿y qué pasa si resulta? ¿Qué van a decir? Voy a poder con todo lo que viene. Bueno, claro. Y que venga, así que bienvenido sea. Ahí están las redes de nuestra coach, Marily. Aquí le pueden preguntar todo. Sí. Marily Peralta Oficial en mi red en Instagram y en LinkedIn también, que es mi red principal, María Alicia Peralta Barriga, que también ahí les puedo contestar. Muy bien, Marily, muchas gracias. Y te esperamos en el próximo capítulo. Muy interesante el tema. Madera, y vamos a ir viendo cada uno de los ciclos de manera ordenada. Eso, vamos a comercial ahora. Vamos a comercial. De la vuelta, una sorpresa increíble acá en la en el 14. No se va. Volvemos con todo el baile. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche. Esta nueva temporada no pararás de sorprenderte, emocionarte e informarte de todo lo que necesitas para vivir cada día mejor. Manada, la nueva multifamilia. Enciende emociones, enciende el 14. Tu señal, tu hogar. TVR. Hola, ¿cómo están? Les saluda por acá Rodrigo Herrera y les tengo un tremendo consejo. No dejen de ver el canal de YouTube y las redes sociales de nuestro canal TVR, porque si no, se van a perder momentos como estos. El corte que viene después por Sonso se puede... Sí, todo súper dividida. Los dos nazis y la... Tal cual, tal cual.
Y los comunistas, los socialistas, los tucutucus fueron mucho más inteligentes que nosotros. Entonces estáis defendiendo a Boris, vos estáis de Boris. No lo puedo ver al merluzo, no lo puedo ver al merluzo. Para que te des cuenta que no soy de ahí. No. Pero mira la inteligencia, presentaron a la señora Jara y está con su 24, 25, 26, no tengo idea por ciento, pero está. 29 la última. 29%. Y estos cuatro estúpidos, estos tres estúpidos, porque el Fracaiser y el Faracarici no sirven para nada. Pero tienen daño. Un 8%. Sí, pues. Hacen daño. Hacen daño. Sí, pues. Son de derecha. En vez de unirnos todos los de la derecha y apoyar, por ejemplo, a la que tenga más porcentaje ese día, ya démosle todos los votos y ganamos. Sí, pero se van a farrear el país completo de nuevo. Y no me cabe la menor duda que la señora Jara va a salir. Estamos de vuelta acá en la 11 del 14 y estamos en la compañía de un gran amigo, un gran profesor, un gran historiador, el señor Cristóbal García Huidobro. Bienvenido, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Después de tanto tiempo, volvemos a conversar. No pudimos encontrar. Sí. Tú ves que antes con Rodrigo hacíamos recorrido, ¿te acuerdas? De mucho gusto. ¿En serio? Cuando fuimos al cementerio general. Claro. Uy, pero qué interesante. Sí. ¿Y qué descubrieron en el cementerio? Una fosa común. Tal cual. ¿En serio? Una de las fosas comunes más grandes. No es que la hayamos descubierto. Descubrimos la tumba Manuel Rodríguez. Claro. Oye, eso sí que sería. Es un buen misterio. Es un buen misterio. Encontramos una momia. Claro. Tú sabes que Manuel Rodríguez, el que está enterrado no es Manuel Rodríguez. Claro, no se sabe todavía. Lo que pasa es que se supone que. Ya, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a conversar, pero. Pero bueno, es cultura. No, pero lo que pasa es que ¿cómo se llama? El cuerpo de Manuel Rodríguez supuestamente está enterrado bajo el altar de la iglesia de Tiltil. Pero en 1894 hubo una comisión patriótica, una cuestión así, y sacaron los huesos y los mezclaron. Entonces los trajeron a Santiago y está la tumba de la familia, donde sale Manuel Rodríguez Ardoiz, etcétera. Pero nadie sabe si están ahí o no. Lo más probable es que no. O quizás están mezclados con otros huesos. Exacto. O sea, es mito. Noticia en desarrollo. Sí, una noticia en desarrollo. Lo que no está mezclado, por supuesto, es lo que está ocurriendo en Santiago, en el límite con la estación central, en un barrio que es emblemático, el barrio de Meix. Hubo un operativo gigante para sacar los toldos azules, es cierto. Yo apoyo esa idea porque el comercio informal ha generado mucho problema. Pero leo un poquito de la historia de Meix, por Cristóbal. ¿Dónde viene el origen, por ejemplo, de este barrio comercial? Bueno, primero por el nombre. Esto tiene que ver con Enrique Meix, que era un comerciante anglosajón que en Chile se va a encargar fundamentalmente de, ¿cómo se llama?, de tener algunas empresas. También va a estar metido en el ámbito de los ferrocarriles, de los puertos, en fin. Y el barrio, esta zona de frontera, ¿no es cierto?, entre Santiago y Estación Central, ha sido siempre una especie como de barrio comercial, fundamentalmente porque está al lado de la Estación Central. Claro. En general, en distintos países del mundo y no en distintas capitales, cuando tú llegas donde está la estación de trenes principal, comercial. Es un barrio muy comercial y usualmente, no sé por qué, pero no es un barrio usualmente muy seguro. ¿Ya? Porque tiene mucho movimiento seguramente, entra y sale, y porque también población rotativa. Tú sabes que la ocasión hacia el ladrón, entonces hay mucho cartereo, etcétera. Pero hacia la década de los 60, en la zona de lo que hoy día es Meix, se convirtió en un barrio más comercial todavía, pero que mezclaba con elementos residenciales, ya más hacia adentro, así como Bascuñán Guerrero, en fin. Claro, más cercanos a República. Claro. Oye, hay unas villas, algunas cerradas, pero que son preciosas, sí. Una joya. Cuando tú hacías casas bonitas para la gente, claro. Esa es la cuestión. Y además porque son casas grandes, son casas cuando se pensaba que las familias tenían entre, 5 o 6 personas, entre los padres, los hijos, etcétera. Entonces eran bastante espaciosas. Y hoy día están convertidas fundamentalmente en bodegas, restaurantes. Y bueno, lo que hemos visto ahora que mencionaba Rodrigo, que es el tema de los toldos azules, que es una cuestión que ha empezado a acontecer en los últimos, te diría yo, 5 o 6 años. O sea, yo estudié en Lusach. Ese era el barrio que yo trabajo en Lusach. Claro, yo trabajo en Lusach. Siempre fue peligroso, siempre hubo carterazos, siempre robaron. Pero los toldos azules tomándose la calle completa sin dejar pasar a nadie es un fenómeno reciente. No, y mira, a ver, yo les voy a contar una historia donde uno puede ver, así como que viajo al pasado para decirte cómo es el futuro. Ya.
en el 2012, por razones que son absolutamente y completamente personales, me invitaron a San Salvador, la capital del Salvador, la República del Salvador. Evidentemente en esa época no estaba Bukele, etcétera, pero si habían dos cosas que eran clásicas del Salvador, era la mala salvatrucha, o sea, el MS-13, que son una mafia terrible de carácter multinacional que hace que el tren de Aragua sea un niño de pecho. Y por otro lado, San Salvador era una ciudad que yo quería conocer, habían lugares que yo quería conocer, me dijeron por ningún motivo porque es súper peligroso. Bueno, pero al final fuimos. Fui con mi polola, futura señora de la época, a conocer San Salvador, y la cuestión es que el centro, los autos no podían entrar al centro, no por temas de medio ambiente, sino porque los comerciantes ambulantes, después de haberse tomado las veredas, se tomaron las calles y nadie los podía sacar. Wow. Hay que decirlo, el gobierno de Nayib Bukele, que yo no tengo mucha simpatía por ese gobierno, pero bueno, hizo cosas, sacó todo, y de hecho tú caminas por donde está el Palacio de Gobierno, que ya no se utiliza como Palacio de Gobierno, sino como un lugar para recepciones, para dignatarios, etcétera, donde está la catedral, que es hermosísima y relativamente nueva, y tú lo miras y ahora está convertido en una hermosa explanada lleno de verde, lleno de vida, con ferias. O sea, hay futuro después de esto. Se puede renacer. Y Mex podría perfectamente convertirse eventualmente en eso, pero el problema es lo que decía Rodrigo, el comercio ambulante. Al final del día lo que ocurre es que el comerciante ambulante no es un personaje siniestro y malvado, sino que está tratando de ganarse la vida, pero ¿qué es lo que lleva a que se creen los toldos azules? Mafias, que son los que arriendan los toldos, que a su vez también cobran por protección y por el derecho a usarlo. A eso se suma... Son dueños de las bodegas que proveen a los ambulantes. Exactamente. O también ocurre que tú tenías un montón de comercio establecido en Mex y en los alrededores, gente que paga patente, en fin, y que tiene que luchar contra estas personas que tienen... Es como el dumping, ¿no es cierto? Luchar o unirse. Claro. Y hasta el momento es luchar. No hay que... Mira, haciendo un poquito de historia... la plaza de armas y sus alrededores también estaban llenos de ambulantes cuando nosotros éramos cabros chicos, sí. Ponte tú, en los 90. Llega Jaime Rabinet como alcalde de Santiago y los saca. Pero la apuesta de Rabinet era no solamente sacar a los ambulantes, sino ponerlos como locatarios. Y los colocó. Y los colocó. Ahora, las protestas fueron, no, es que no vamos a ganar lo mismo, que aquí estamos acostumbrados, tenemos nuestra clientela. Bueno, hay que, a ver, ¿qué prefieren? ¿Estar permanentemente en la ilegalidad, que te quiten las cosas, siendo extorsionados por mafias, como lo vemos acá en las imágenes en Mex? Bueno, yo creo que es mejor irse en la legal y batallar un poco para que uno le vaya mejor. Bueno, y aquí está el lado de Estación Central. También tiene sus problemas, Estación Central, de otra naturaleza. Pero ¿podría ser un polo interesante de desarrollo pensando en el futuro? Mira, hace unos años atrás, esto fue, yo creo que antes de la pandemia, yo fui a comer un connotado restaurante popular de Estación Central, el famoso Palacio El Poroto con Rienda. Muy bueno. Buenísimo. Amengual. Muy bueno. Claro. En calle Amengual. Y teníamos que irnos con mi mujer y mi hijo a la casa de nuestros compadres. Nosotros somos padrinos de él. Y ellos vivían cerca de la Villa Frey. Y la cuestión es que nos vamos y me voy por dentro, ¿no? Y de repente yo voy mirando a mi alrededor, por donde me había mandado el GPS, el Google Maps, y de repente miro unas cuestiones que parecían sacadas así como de un conflicto armado, casas derruidas, etcétera, y con gente que evidentemente era de origen haitiano o dominicano, en fin, viviendo en la miseria. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Esto debe haber sido hace 6 años atrás, 7 años atrás, en 2018. Ya, perfecto. 2018-2019. Y la cuestión es que yo le dije a mi mujer, cuando iba manejando, esto va a terminar mal. Esto va a traer cola porque esta gente no puede estar viviendo así. Obvio. Esto va a seguir. No, y van a ser presa de las mafias. Esto va a explotar de una manera mala. Tal cual. Hemos visto, incluso le hemos tirado un poco al chiste, ¿no? Los casos de los anticuchos con chip en la zona de Estación Central. Yo lo conversaba en algún momento con Felipe Muñoz, que es el alcalde, que le ha pegado bien duro porque ha tratado de hacer un trabajo de recuperar un poco el ambiente vecinal en Estación Central, y le ha costado mucho. Pero también hay varios problemas más que superan en el fondo al gobierno municipal. Y es un asunto de gobierno central. A ver, aquí hay que decir las cosas como son. Cuando Iracy Hasler era alcaldesa de Santiago, hizo, para variar como lo hacen todos los políticos, no, miren, hemos sacado los toldos azules, etcétera. 2 días después estaban de vuelta. ¿Ya? Y eso en el fondo fue golondrina de un día, no hace verano. Entonces finalmente
y quedan las expectativas absolutamente y completamente frustradas. Mario Desbordes esta vez fue más inteligente porque hace un plan estratégico, porque no es táctico, es estratégico para sacar a la gente. Gobierno regional, gobierno central. Que por lo demás también ahí está el otro tema. Esto te demuestra también la absoluta y completa inacción, no a propósito, del gobierno regional. Claudio Rego no puede hacer nada, no puede ni mover este vaso, porque en el fondo el gobierno regional no tiene poderes. ¿Por qué? Porque en el fondo la descentralización es una mentira, porque sigue existiendo el delegado presidencial, su excelencia el presidente de la República. Gabriel Boric dijo, una de las primeras cosas que voy a hacer cuando llegue a ser presidente es eliminar los delegados presidenciales. Y se arrepintió. Fue un gran error. Eso es una cuña mala. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando tú tienes poder, es difícil dejarlo, más todavía cuando tú tienes un Estado tan centralizado como el chileno. Entonces, ¿cuál es el tema? Desbordes lo supo hacer bien, pero yo no cantaría victoria, hay que ver cómo se da la cosa. Mario Desbordes ha tenido amenazas de muerte, amenazas contra sus hijos, amenazas contra su mujer, etcétera. Está complicado el asunto y esperemos que esto no llegue a mayores y nos convirtamos en países como México, donde mueren candidatos presidenciales, mueren alcaldes, etcétera. Hay gente desaparecida en plena democracia mexicana y bueno, en fin, yo creo que no hay que abundar más sobre el tema. Y lo más triste de todo, Meix era un barrio que mezclaba elementos comerciales con residenciales. Por ejemplo, en Meix está todavía la gran central de correos de Chile. Es gigante en exposición. Sí, es un edificio horrible. Yo lo encuentro gigante. Pero es algo icónico. Gigante. Sí, ¿por qué? Porque es muy propio de la época de los 60, del brutalismo arquitectónico, en fin. Ya, es de su época, que a mí no me gusta estéticamente otra cosa, pero tenías eso, tenías las maestranzas de la, ¿cómo se llama? Del ferrocarriles del Estado, de la estación central, etcétera, y ahora son barrios que están muy venidos a menos, la gente se ha ido de ahí, y en parte también tenemos un problema serio. Yo sé que esta frase se ha dicho mucho, de repente quizá Rodrigo también la ha dicho en sus programas, etcétera, que el Estado no llega. Eso tiene un trasfondo, ¿no? Y tiene un trasfondo que es terrible. En el fondo, cuando tú dices que el Estado no llega, en realidad no es que el Estado tenga que llegar así con su burocracia, no. Es que en el fondo las reglas del juego no llegan. Y las colocan otros. Y las colocan otros. Entonces ya tenemos denuncias que son gravísimas, por ejemplo, en Viña del Mar, donde Alejandro Aravena, que nadie puede decir... extraordinario. Claro, y que nadie, ganador del Pritzker, ¿no es cierto? Y que nadie puede decir que no sea amigo de la actual administración, ¿no es cierto? Hace una denuncia en una radio de un canal amigo, diciendo, acá tenemos narcotraficantes que han tomado la labor del Estado, porque el actual gobierno y el gobierno municipal de Viña del Mar no hicieron la pega. Sí. Entonces, eso, ¿sabes qué? Y eso está pasando. Cuando yo lo escuché me dolió mucho. Sí. Porque nosotros éramos buenos para hacer la pega después de las tragedias. Y acá fracasamos rotundamente. Piensa tú, Rodrigo, que se hizo una especie de teletón donde se juntaron 5.000 y tantos millones de pesos que probablemente se le entregaron a las familias, se recondujeron a través de canales y que esa gente recibió el dinero. Pero claro, esa gente recibió el dinero para poder comer, vestirse, porque lo perdieron todo. Más encima murieron más de 100 personas, si no me equivoco, con ese incendio. Que es una cuestión brutal, quizá uno de los más grandes en la historia de nuestro país, al menos en el último siglo, o sea, los últimos 100 años. Y lo más terrible de todo esto es que lo que está haciendo el Tren de Aragua u otros carteles de narcotraficantes, en el fondo, es hacer la misma receta que Pablo Escobar en la Colombia en los años 80. En el fondo se vuelve un hombre intocable, le da cosas a la gente. El mismo Escobar era candidato. Personero de gobierno, no sé si alcanzó a ser diputado. Fue diputado, te lo confirmo. Fue diputado. Bueno, y ganó un escaño, un narcotraficante perseguido en distintos países con orden de captura internacional. Se ganó la gente a través de otra manera. Y el problema es que cuando tú tienes una incapacidad de construir, te invento el caso de Viña, la población del Olivar, etcétera, esta gente malvada, ¿no es cierto?, va a ocupar ese espacio. Y ojo, también aquí hay que hablar un poco del oportunismo político que, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti en el Festival de Viña sale con su, ¿cómo se llama?, su cartelito de la ley ¿cómo se llama?, de incendios y cosas por el estilo, copiando algo que había en España. Y el problema de la alcaldesa es que lo que ocurrió fue que fueron dos personas que trabajaban para CONAF, que eran los que estaban haciendo los incendios, no eran las inmobiliarias. Entonces, bueno, es un tema para conversarlo bastante, pero te quiero hacer una pregunta, nada que ver, fuera de concurso. ¿Te gustaba a ti Rafaela Carrá?
O sea, nunca la vi en su época de De gloria y plenitud. majestad en los 70, 80, pero evidentemente que no ha bailado. Bueno, Nosotros mira, te la vamos a carrete con presentar. Junto con agradecerte, la revivimos para ti. Ah, muy Con bien. Tenemos una Anastasia, sorpresa. tal cual, sí, la tenemos- doble oficial de Rafaela Carrá, ¿cierto? Un aplauso, Así yo creo, que, un aplauso. para terminar este día, ¡Vamos, miércoles, Anastasia! ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que mis fuerzas agotan y ella es harto de amar? Caliente, 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 caliente. Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar. Premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que mis fuerzas agotan y ella es harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que mis fuerzas agotan y ella es harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que mis fuerzas agotan y ella es harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que mis fuerzas agotan y ella es harto de amar? Caliente, caliente, ¡Bravo! Oye, Anastasia quería tanto tiempo. Oye, Cristóbal también trabajó mucho gusto. Anastasia trabajaba ahí en esa época, era modelo mucho gusto. Ella también. Oye, pero yo he visto tu evolución. Eres tremenda imitadora de Rafaela Carrá, aparte por supuesto que modelo, pero has desarrollado también la capacidad de imitarla vocalmente. Gracias, gracias por eso, porque soy bailarina de todos los años, pero ahora hago algo que nunca había hecho en la vida y con las clases de canto de verdad. Mejoraste totalmente. Sí, obviamente mi profesora Maribel Villaroel, increíble, así que... Y yo me Sí. quiero atrever a algo. ¿Tú sabes Por que favor. Anastasia es una princesa? Princesa rusa. Porque se apellida Khnazeva. A ver, mira. Knaz es príncipe en Es ruso. príncipe, Sí, exactamente. mira, Así que es mira, una princesa. Mira qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Oye, yo sé que te ha ido muy bien, estuviste en programas de concurso, tenías un montón de actuaciones. ¿Dónde la gente te puede contratar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es tu manager? En mi Instagram. En su Ahí está tu Instagram. No tengo Instagram. manager. No Ahí tienes está. manager. Ya, yo me ofrezco entonces. Yo voy a ser tu manager. ahora. Qué mejor que sea Claro. directo con el artista, Tal ¿no? cual, tal Obvio, cual. ahí en tu Instagram pueden... ¿Y tienes alguna presentación pronto para que te vayan a ver? Sí, pasado mañana, el 1 de agosto, en Osorno. Voy por primera vez a Osorno con tributo a Rafaela con mis fantásticos chicos. Qué bien. ¿Tiene un ballet también, cierto? Sí, claro, por supuesto. Oye, pero me encanta ver, yo a Anastasia la conozco hace mucho tiempo y la evolución Es realmente... notable. Es notable, es Ya te quedaste en notable. Chile, ¿cierto? Vamos a decir que sí, ¿no? Eso me Se gustó. queda Anastasia. Oye, gracias por venir hasta Se Te Pasaste. Gracias. Cristóbal también. No, Muchas muchas Un gracias. placer, gracias a espero que te hayas ustedes. entretenido. Por favor. Y Cami, ya nos vemos mañana. Ya nos vemos mañana. Tal Nos queda cual. mañana. Pasó Ya. volando este programa y nos vamos con Anastasia ¡Vamos! cantando. Chao, chao. Tutti quanti. Que es primavera. No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y ella es harto de amar? ¿Será que es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y ella es harto de amar?
El 70% del cuerpo humano